de pareja es perfecta? ¿Los finales felices existen? ¿Tienes una pareja dispareja? Esto y mucho más lo responderemos en tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Bienvenidos. Excelente lunes 27 de noviembre de 2023. Yo soy Ivette Herreros, psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Están en GCI Radio en el programa En Sintonía con mi Media Naranja. Y hoy hablaremos de un tema tan elemental en una pareja como es la sexualidad. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, relaciones sexuales, intimidad, cómo elegimos expresarnos como hombres, como mujeres, incluida la forma en la que hablamos, vestimos y nos relacionamos con los demás. También tiene que ver con nuestra orientación sexual, valores, creencias, actitudes. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, contextuales, religiosos, etcétera. En realidad, la sexualidad está en todas partes, en todo lo que somos y en todo lo que construimos. Es aquello que hacemos, sentimos y pensamos. Para esto, en esta ocasión, quisiera darle la bienvenida a Mónica Gamboa Suárez, quien es psicóloga, sexóloga con perspectiva de género, además de ser psicoterapeuta sistémica familiar y de pareja. Ella ha colaborado con distintas asociaciones civiles en la construcción de proyectos sociales y educativos en temas de género, sexualidad, cuerpo, derechos humanos, educación para la paz, entre otros muchos. Ha participado sobre todo en la formación de sexólogos, sexólogas y psicoterapeutas. Ha diseñado también y desarrollado programas educativos de capacitación y de contención emocional. En realidad, su currículum es muy amplio y además, bueno, participa en otros proyectos con adolescentes, jóvenes en diversas temáticas, sobre todo muy enfocado a la sexualidad, ¿cierto, Moni? Bienvenida, Moni. Así es, gracias Ivette por la invitación. Es un gusto que Moni nos acompañe el día de hoy. Y bueno, en esto del tema de la sexualidad, Moni, quisiéramos preguntarte, ¿qué abarca la sexualidad en una pareja? Pues creo que ahorita en tu introducción dejas más claro el panorama, ¿no? O sea, a mí me parece importante reconocer que la sexualidad va más allá del espacio de la cama, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de sexualidad y de sexualidad en la pareja, la expectativa o lo que nos imaginamos es la sexualidad tiene que ver con las relaciones sexuales, con los encuentros sexuales, ¿no? Y creo que en tu presentación queda más claro, ¿no? Es como, es muchísimo más que eso. Es eso también, ¿no? O sea, es un poco como el espacio, sí, como más manifiesto de la sexualidad, tiene que ver con las relaciones sexuales, pero tiene que ver con mucho más, ¿no? Con cómo me siento con mi pareja, me siento cerca, me siento lejos, toda la parte afectiva, erótica, pero cómo me siento yo con mi cuerpo y cómo está el otro con su cuerpo también, ¿no? Tiene una parte que tiene que ver más con lo personal, pero que se pone en juego en la relación, ¿no? Está lo erótico, lo afectivo, está lo biológico, por supuesto, ¿no? Una parte importante de la sexualidad tiene que ver con la biología, con el cuerpo, con la posibilidad de la reproducción, y pues con muchas otras cosas, ¿no? Lo erótico, lo afectivo, el género, ¿no? El género, cómo aprendemos a ser mujeres y a ser hombres, y ahí vamos a relacionarnos en pareja desde cómo aprendí a ser mujer, ¿no? Y si tengo una pareja heterosexual, mi pareja va a relacionarse conmigo desde cómo aprendió a ser hombre, y todo eso se pone en juego, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Es muy amplio.
Claro, y que también la sexualidad entre hombre-hombre, ¿no? Mujer-mujer, o sea, hablamos de todo tipo de pareja, Ujú. ¿cierto? Así es, y es importante mirarlo, ¿no? Porque también eso, pues, si ahora tiene un poquito más de visibilidad, así no, ha sido negado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso, muchas veces, si pensamos en sexualidad, vuelvo como al estereotipo, ¿no? Pensamos en una escena de cama de una pareja heterosexual, ¿no? Con un cuerpo es, normado, ¿no? O estereotipado, porque eso es lo que vemos en las películas y en la tele, ¿no? Entonces, ampliar nuestra mirada a otro tipo de preferencias, a otro tipo de cuerpos, a otro tipo de prácticas, me parece importante. E incluso hacer una invitación, aunque no tengamos pareja, podernos mirar en el espejo, que eso es como tan incómodo. O sea, yo sí creo que, y me encuentro eso en el consultorio todo el tiempo, ¿no? Como la relación que tenemos con nuestro cuerpo, la aceptación, el rechazo, el vínculo, ¿no? O sea, cómo vivimos en nuestro cuerpo es un factor muy importante de cómo nos vamos a acercar sexualmente, cómo vamos a vivir nuestra sexualidad conmigo misma, por supuesto, y con una pareja o con otras personas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Oye, Moni, ¿por qué se dice que es tan importante? O sea, ¿por qué es tan trascendental el tema de la sexualidad? Ujú. O sea, pienso eso, que al final lo que nos hace pareja, ¿no? Es un programa en el que estamos hablando de las parejas y un poco justo eso que nos hace pareja tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Porque pues en otros vínculos con amigas, amigos, familiares, podemos compartir pues todo lo que compartimos con nuestra pareja y específicamente la sexualidad es algo que compartimos solo en pareja o especialmente en pareja, ¿no? Podemos compartir nuestra sexualidad con muchas personas que no son nuestra pareja, pero donde se vuelve un tema importante que hay que cuidar, que hay que cultivar, es en la pareja, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Ujú. Yo pienso que porque nos da algo en pareja que solo obtenemos ahí. Y luego también pienso que hay como un bombardeo social desde muy pronto, ¿no? Donde te dicen, eso es central en la vida. La sexualidad tiene que ocupar un gran espacio, tienes que tener una vida sexual muy plena, ¿no? Creo que hay también como una publicidad, ¿no? Que le da una importancia mayor, porque la verdad es que lo que yo me encuentro pues alrededor y en el consultorio es que hay personas para las que es muy importante, ¿no? Como esa energía y esa vivencia, y hay también un montón de personas para las que no es tan importante. Y es que creo eso, que somos diversos y diversas, ¿no? Y entonces podemos encontrar en esta diversidad más energía sexual, menos energía sexual, ¿no? Más importancia o menos importancia. Pero lo cierto es que para la gente que tal vez no tiene tanta energía sexual o para la gente que esto es menos importante o menos protagónico en la vida, se vuelve un conflicto porque como si me dijeron que esto es la felicidad en la vida y esto tiene que estar súper rico en mi vida, porque para mí no es tan importante. Y ahí se vuelve un conflicto para muchas personas, ¿no? Entonces, eso, creo que lo que me parece importante decir es, somos diversas y diversos, tenemos diferentes niveles de energía sexual hasta por etapa de vida, ¿no? O sea, no es lo mismo la energía o la sexual que voy a sentir a mis 20, 30 años que las que voy a sentir a mis 60, 70 años, ¿no? Por época de vida también eso va cambiando, Ujú. pero no se dice mucho, ¿no? Entonces, cuando no sentimos así la sexualidad súper viva, súper activa, o sea, la gente llega al consultorio por eso, ¿no? Como si algo estuviera mal por no sentirlo tan vivo
Y no está mal. Creo que solo somos diversos. Puede haber factores, ¿no? Que estén afectando, pero no necesariamente, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con la educación sexual, ¿no? Ahorita que te escuchaba, pensaba tú comentabas ahorita esta parte donde está muy activa la sexualidad, es de mucho interés, pero también pienso en aquellos aspectos o en aquellas familias o en aquellas historias de vida donde la sexualidad, aunque estuvo presente sin saberlo, no estaba presente desde lo dicho, ¿no? Digo, eso creo que es de generaciones anteriores, pero todavía pasa. De eso no se habla, eso es sucio, e incluso no puedo evitar pensar en la violencia sexual, ¿no? Como en esta parte donde la sexualidad es algo que me amenaza y que tengo que elaborar desde aquellas vivencias que tuve de ese tipo. Sí, así es. Es alarmante la frecuencia con la que las personas viven violencia sexual en la infancia, en la adolescencia o incluso en la edad adulta, pero sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Que tienen una mayor vulnerabilidad. O sea, sí, a mí me sigue siendo impactante, ¿no? Trabajar el tema de violencia sexual en talleres o en grupos y donde la gente puede hablar del tema y es muy recurrente, ¿no? Y claro, por supuesto, si yo viví una experiencia de violencia sexual, de abuso sexual en la infancia, por supuesto que eso marca de alguna manera, de una u otra manera mi sexualidad. Todo lo que yo voy viviendo, ¿no? En relación con mi sexualidad me va a ir marcando. Pero por supuesto, pues la violencia deja huellas, deja heridas, ¿no? Deja temas que hay que sanar, que se pueden sanar, ¿no? O sea, se pueden sanar en terapia, se pueden sanar en grupos, pero muchas veces no son temas sencillos de curar, ¿no? Y pues sí creo que hay muchas heridas, un poco en la violencia sexual podemos ver heridas más evidentes, pero en esto que tú dices de la educación de la sexualidad también, es como todo lo que, por ejemplo, pienso, todo lo que aprendemos las mujeres alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene que ser delgado, tu cuerpo tiene que tener cierta forma, ¿no? Tu cara, o sea, tu físico tiene que tener cierta forma, si es que quieres ser deseable sexualmente, ¿no? Y entonces ahí estamos todas las mujeres o el 98% de las mujeres invirtiendo energía, invirtiendo dinero, poniendo como nuestra intención en tener un cuerpo, un físico con ciertas características que entonces me hagan deseable sexualmente. Eso marca, ¿no? Y eso pienso que es una porquería, o sea, que aprendamos. Es muy desgastante, Moni, o sea, porque nunca terminas de llenar las expectativas y generas tus expectativas a partir de lo que te dice un otro. Exacto, y es súper violento, ¿no? O sea, que te digan, tienes que tener esta forma de cuerpo, mi cuerpo no tiene esa forma, mi cuerpo tiene una forma por genética, por lo que sea, ¿no? Está mal, ¿no? O sea, casi todas, es como tu cuerpo está mal, tendría que tener esta otra forma. Y entonces, para eso tienes que dejar de comer, ¿no? O hacer un montón de ejercicio, o ponerte un montón de cremas, hacer muchas cosas. Y que es diferente decir, quiero tener un cuerpo bajo una alimentación, bajo ejercicio, para tener una buena salud, diferente a lo hago para verme físicamente de cierta manera, ¿no? Así es, para adelgazar, en pocas palabras, ¿no? Porque es como si la delgadez fuera la única posibilidad deseable sexualmente, ¿no? Entonces, si eres delgada, puedes ser deseable sexualmente, si no eres delgada, no. ¿No? Claro, los estereotipos de género y las etiquetas, ¿no? Vividas de una forma muy difícil para las mujeres y también para los hombres, ¿no? Porque en otros sentidos ellos también tienen como esta parte de... Sí, nosotras tenemos muchísimo más presión en el tema del cuerpo, por ejemplo, y ellos tienen muchísimo más presión, por ejemplo, en el tema de la ejecución en el acto sexual, ¿no? Ellos tienen que tomar la iniciativa, ellos tienen que ser súper buenos amantes, ¿no? Ellos tienen que... ser suficientes también, en otros sentidos, ¿no? Ahí tienen mucha presión. Potentes, digamos, ¿no? Exacto. Ok, Moni. Oye, ¿puede una pareja estar bien en su sexualidad y mal en todo lo demás o viceversa?
O sea, yo creo que puede haber situaciones en las que sí, pero en general, o sea, la mayoría de las veces, encontramos que la sexualidad o la vida sexual, pensando eso, en los encuentros eróticos en una pareja, están muy vinculados con cómo está lo demás, ¿no? Entonces, una pareja que tiene muy buena comunicación en lo cotidiano, generalmente se comunica bien en la cama, ¿no? Cuando empezamos a tener tensiones, porque llegaste tarde, o sea, tensiones por lo que sea, ¿no? Por la organización, por el cuidado de los hijos, las hijas, como sea, cuando empezamos a tener cierta tensión, ciertos temas no resueltos, eso se va a ir a la cama también, ¿sabes? Es como, vamos a tener ciertas dificultades o una mala comunicación también a nivel sexual. Generalmente está relacionado, ¿no? Y pues creo que en terapia sexual y en terapia de pareja es interesante ir como desmenuzando, ¿no? Como entendiendo cómo se vinculan ambas cosas, ¿no? Creo que puede haber parejas que lo logren separar, lo sexual y lo otro, pero en general, ¿no? Está, pues es que somos una unidad, ¿no? Está integrado. Y aparte, como decíamos, la sexualidad es todo, ¿no? Así entonces es muy, o sea, sí, a lo mejor el acto sexual, pero entonces no fluye igual, o es solamente el acto sin esa conexión, o parejas que tienen muchos conflictos y que al llegar al acto sexual pareciera que todo lo resuelven, pero que en el fondo, pues no es así, Es ¿no? que creo que si un conflicto es superficial, ¿no? Me enojé con mi pareja por cierta situación hoy en el día, ¿no? Y es algo que no es profundo. Sí, podemos tener un encuentro sexual y resolver un poco ese conflicto y encontrarnos porque el encuentro sexual, pues sí es un espacio de mucha intimidad, de mucho contacto, y entonces igual ahí se resuelve, ¿no? Lo que pasa es que cuando no es un conflicto superficial, sino es un conflicto cotidiano y diario, está este tema y yo me enojo diario por lo mismo, ¿no? Y el otro se enoja, es como se va acumulando, ya el encuentro sexual no es suficiente para resolverlo, ¿no? Necesitamos resolver para podernos encontrar sexualmente mejor, ¿no? Sí, pareciera que la sexualidad no es un tema aparte de todo lo demás, ¿no? Así Porque es. a veces lo manejamos como la pareja y la sexualidad, ¿no? Así Así es. como 2 cosas completamente diferentes, y que también qué importante es el, si no tengo pareja, el también empezar a trabajar mi sexualidad, Sí, ¿no? sí, no por no tener pareja no tienes sexualidad, ¿no? Obviamente Exactamente. es lo que estamos diciendo. Hay una parte de mi sexualidad que tiene que ver conmigo y mi relación con otros, ¿no? Porque yo sí pienso que no hay nada que sea sexual, que sea solo mío, ¿no? O sea, tiene que ver con mis vínculos, con mis relaciones, pero con mis vínculos con mis amigas también, ¿no? Con mis vínculos con mi familia también, está ahí presente, ¿no? Ujú. Y que creo que va muy relacionada también con la otra pregunta que queríamos hacer. Creo que está como que ya resuelta, pero sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Y es cómo influyen los aprendizajes de género en la sexualidad, Ujú. las parejas. Ujú. O sea, es que yo creo que las determinan, ¿no? O sea, es como hay un montón de mandatos, por ejemplo, alrededor del amor romántico, ¿no? Que el amor romántico es un tema muy amplio que no nos va a dar tiempo de abordar ahora, pero sí, pienso como todas las ideas alrededor del amor romántico, ¿no? El amor lo puede todo, ¿no? El amor va a pasar por obstáculos, pero el amor lo puede todo y entonces se van venciendo, ¿no? Y los roles que nos marcan, ¿no? O sea, todo lo que se nos dice a las mujeres, cómo tenemos que ser sexualmente, ¿no? O sea, no puede ser demasiado abierta sexualmente porque eso va a tener una consecuencia social, ¿no? Pero tampoco demasiado cerrada porque eso también tiene una consecuencia social. Entonces, hay un montón de mandatos de Pero si género. pides, entonces, pues, Ajá, te ves mal, ¿no? ajá, Tienes que ser paciente, que sí. el otro pida, ¿no? Exacto, Es y como el hombre sigue teniendo un rol mucho más activo, ¿no? En la conquista y nosotras, pues nos toca estar bonitas, o sea, un montón de cosas que siento que hacen mucho daño, o sea, que son muy cuestionables, pues, porque limitan nuestra libertad, ¿no? O sea, ujú. tanto de mujeres como de hombres, y que son determinantes en cómo nos relacionamos en pareja, ¿no? Y creo que un trabajo de cada pareja es ir cuestionando esos estereotipos, encontrando formas
más propias, más personales de funcionar, ¿no? O sea, un poco ¿Cómo, ganando libertad. cómo les recomendarías ir ganando esta libertad? ¿Cómo ir adentrándose en pues en este conocimiento de la pareja misma, ¿no? Porque por una parte piensa que está mi conocimiento, mi propia sexualidad, cómo me siento, cómo me muevo, cómo Ujú. mis ideas, mis pensamientos, pero mis emociones, pero mi cuerpo. Y por otra parte también están los mismos aspectos de la otra persona. ¿Cómo? Ujú, ujú. O sea, son procesos complejos, ¿no? O sea, yo primero pienso, qué importante saber qué quiero, qué me gusta. Y puede parecer muy obvio, obviamente voy a saber qué quiero y qué me gusta. Y muchas veces en el tema, como el tema sexual sigue siendo un poco un tema tabú, no es un tema que hablemos todo el tiempo, muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? En términos sexuales. Entonces, creo que eso ya es un trabajo, o sea, estar en contacto con mi cuerpo para saber qué me gusta, qué no me gusta, qué deseo. O sea, primero tener claro eso, quién soy, no sé si eso se puede tener claro, pero más o menos, un poco, Sí, ¿no? O sea, tener una quién, idea, sí, ¿no? ¿no? Pero, y luego eso, pensar que el otro hace su trabajo también para saber qué quiere y cómo, Lo pues implica, ajá, dialogamos, ¿no? implica comunicarse. A mí me pasa mucho en el consultorio que llega la gente diciendo como, es que de sexualidad no podemos hablar, podemos hablar de otros temas, pero de este tema, como de lo explícitamente sexual, nos cuesta muchísimo trabajo. Aunque vengamos a trabajar eso, ¿no? Bueno, justo van Puede al ser, ¿no? consultorio para buscar un espacio para poder hacerlo, porque en lo cotidiano no es tan fácil, ¿no? Pero pues todo esto no es culpa de las personas, sino hay una cultura que Ujú. nos va marcando, ¿no? Cómo Y que creo vivirlo. que también tiene mucho que ver con lo que sigue, ¿no? O sea, pareciera que lo primero es, pues, no sé, vivir juntos, y después, digo, es otro tema, pero esto de si tener hijos o no, de que Ujú, depende si quiero o no quiero, si es algo ujú, que me dicta la sociedad. Y si hay hijos, ¿cómo construyo o cómo separo o cómo combino ese cuidado, esos espacios de cuidado de hijos ahora con el cuidado a mi pareja, la alimentación hacia mi pareja, en seguir nutriendo la relación, porque a mí lo que me pasa en el consultorio es que veo que ahí en ese tramo es donde se pierden mucho, es donde, pues, es que ya no nos conocemos, es que ya no salimos, es que el día a día nos atrapa y ya no ujú, hay espacio para la pareja, ujú. ¿no? Pareciera. Sí, al principio es mucho más fácil, ¿no? O sea, porque cuando una pareja inicia, pues la sexualidad viene acompañada de novedad y lo novedoso es excitante y es emocionante y entonces es más fácil que fluya. La mayoría de las parejas, muchas parejas, refieren que su mejor etapa sexual fue al inicio, ¿no? Como en el momento de irse conociendo. También el inicio suele ir acompañado de juventud muchas veces y Sí, entonces claro. todo eso cuenta, ¿no? Y luego eso, pues ponte a vivir la misma casa, ¿no? Y quién lava los trastes, quién, ¿no? El orden, desorden de cada, o sea, las tensiones cotidianas. Y luego, bueno, si le aumentas un hijo, hija o hijos, hijas, pues eso se complejiza, porque, o sea, yo siempre creo que una hija, un hijo chiquito te absorbe la mayor parte de las horas de tu día, ¿no? Y es súper cansado. Además, si ahora que combinamos cuidado de hijas, hijos con trabajo, además tener espacio para encontrarnos sexualmente, en tranquilidad, o sea, es muy, muy difícil. Por supuesto, se complica la vida sexual. E incluso pensaba en la pobreza, ¿no? Yo trabajo mucho con violencia sexual justo, y algo que de pronto pasa es que cuando yo trabajo con los niños, con las niñas, esta parte de los espacios, de la privacidad, ¿sabes? Es como de, es que en una recámara, en la litera, duerme mi mamá, mi papá, ¿no? En situaciones donde, pues, no, la economía no permite como estar en lugares más amplios, o cuando se vive, o sea, no solo con la pareja, hijas e hijos, ¿no? Sino pues es que vivimos con los suegros o vivimos con tal, entonces es como un espacio, pues, así como en dónde, ¿no? ¿En Sí, qué momento? sí. Sí, por supuesto es que el contexto también determina la forma en que vivimos nuestra sexualidad, ¿no? O sea, qué tanta privacidad tengo, ¿no? Este,
tengo espacio físico para tener encuentros sexuales o no lo tengo espacio de tiempo, ¿no? Para tener encuentros sexuales o no. O sea, el contexto también determina la forma en que vivimos nuestra sexualidad, por supuesto que sí, ¿no? Sí, o sea, está todo involucrado. Y bueno, ¿qué puede hacer una pareja para cuidar y alimentar su vida sexual? Yo pienso, eso es como a mí me parece importante esa pregunta, porque siento que me encuentro cada vez más como que si tú vas a las revistas o a los podcasts sobre sexualidad, o sea, como que generalmente las respuestas alrededor de cómo enriquecer la vida sexual, la recomendación es ve a una sex shop y compra juguetes, ¿no? Y prueba diferentes Compra tu pastilla posiciones. azul, Exacto, ¿no? exacto. Disfrázate, juega. O sea, no digo que eso esté mal, está muy bien, pues, o sea, porque eso puede meter novedad. Justo esta novedad que se pierde con el tiempo, pues, metes un juguete o un juego y puede ser novedoso, pero yo creo que estar bien sexualmente es mucho más profundo que ir a la sex shop y, ¿no? O sea, implica cuidar el vínculo, ¿no? Es como eso, porque eso, creo que las parejas, seguramente te pasa, pero las parejas llegan a terapia sexual ya después de mucho tiempo de desgaste, Ya ¿no? incluso a terapia de pareja, ¿no? Ya, o sea, Exacto, a terapia de pareja ya en un momento donde ya la relación está muy desgastada, donde exacto, ya tienen muchos temas que resolver, cuando ya están muy enojados y ahí es exacto, como de casi, casi con la idea de, pues, ¿continúo o no me separo? exacto. Entonces, creo que cuidar la vida sexual es cuidar la vida de pareja y es cuidar el vínculo de pareja, cuidar la comunicación. Si me empiezo a sentir tensa, buscar el espacio para resolverlo, para hablarlo, ¿no? Sí, sé que decir la comunicación en la pareja es importante, es un cliché, ¿no? O sea, eso lo vamos a encontrar en todos lados, pero hay algo, o sea, sí es real, pues, ¿no? No es nada fácil tener una buena comunicación en pareja, ¿no? Nos atoramos mucho en la comunicación y entonces eso, cuidar la comunicación, cuidar la conexión, ¿no? O sea, sentirme, sí, como que tengo un espacio de intimidad más allá de la cama, pues, ¿no? Como de intimidad, puedo platicar con mi pareja, le puedo contar cosas, tengo ganas de saber de ella o de él, ¿no? Y preguntarle. O sea, Sí, todo eso es cuidar, ¿no? tal vez como me doy mis 10 minutos de salir al parque, si no tengo dinero no gasto, pero platico, converso, ¿no? Sí, cuido que la tensión no se acumule, ¿no? Cuido ir resolviendo los conflictos del día a día, ¿no? Hay unos que son pequeños y fáciles de resolver, hay otros que no. Una pareja a largo plazo, una pareja que tiene mucho tiempo juntos, juntas, pues los conflictos se van volviendo más complejos también, ¿no? Con los años. Y entonces se vuelve un reto, pero eso, como no, es que pasa tanto, ¿no? Que me tenso, me enojo contigo, ya no te hablo. Y entonces eso, ¿no? Es como Sí, va, sí, y fíjate que muchas parejas recurren a eso, ¿no? Nos dejamos de hablar y eso creo que es un acto muy violento, porque es una violencia emocional, tal vez no con la intención, pero que daña mucho la relación, ¿no? O sea, que va así haciendo es, que en lugar de que haya un diálogo, haya justo una distancia y que también eso genere menos comunicación, ¿no? así Y es, menos conexión. así es. Porque también es el tema sexual, pero también las parejas tienen que platicar de temas económicos, de tal, tal. Entonces, ¿qué espacio le vamos a dar? O sea, si tengo poco tiempo, ¿cómo lo voy a yo hace poco decía de cómo voy a este tiempo que sea de calidad, aunque no sea de cantidad, ¿no? ¿Cómo Así lo es, vamos a acomodar? así es. Pues muchas gracias, Moni. Gracias Y a ti. bueno, este tema nos da para mucho más, ¿no? Seguramente te estaremos invitando posteriormente para que podamos continuar con esto, porque creo que es súper elemental hablar de estos temas, ¿no? Que las parejas puedan encontrar un espacio donde encontrarse, donde dialogar y que esto les ayude a reflexionar, ¿no? O sea, de tú como pareja, ¿en qué espacio y en qué contexto estás, ¿no? ¿Cuáles son tus retos, no? ¿Dónde tienes que curar, no? Limpiar, sanar. Sí, justo, de forma individual y en la pareja, ¿no? Un poco. Bueno, para terminar, veíamos unas cifras que un 21.6 de los hombres y
4.1 de las mujeres han estado con 10 o más parejas a lo largo de su vida. El tema de la sexualidad es un tema del que aparentemente se habla mucho, pero del que realmente no se aborda tanto, ¿no? Y creo que las cifras aquí son, y podríamos las cifras todavía, pues en teoría dudarlas, porque bueno, es a quienes se le pregunta, ¿no? Pero faltan muchos casos más donde la pregunta no se hizo. Y bueno, pues quisiera agradecerte mucho, Moni, el que hayas estado aquí. También agradecer al equipo de GCI Radio. Les pido que sigan a GCI Radio a través de Facebook, de TikTok, Instagram, MixLR, Spotify. A Moni la encuentran en Facebook como Mónica Gamboa Suárez y además pueden checar, ella escribe un blog en cooperación con otras colegas que se llama Madeja, ¿cierto? Madeja de Voces. Madeja de Voces, exacto. ¿Ese dónde lo encuentran? En Facebook. En Facebook si también. Madeja de Voces es un blog sobre psicoterapia y feminismo y ahí. Excelente. Ok, a mí me encuentran en Espacio de Salud Emocional, en Facebook, en Instagram como Terreros Ivette y en TikTok como Psicoterapeuta Ivette. También les invito a escuchar Puliendo tus herramientas emocionales a partir de Spotify. Y bueno, les invito a que continúen con la programación de GCI Radio y nos vemos a la próxima. Yo soy Ivette Terreros y esto fue tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. ¡Hasta la próxima!